Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, estamos este, a- a- con los cambios en la administración, a Sí. puertas de una campaña agrícola nueva, ideal para hablar del Resurgirás Algodón. Así tal cual resurgirás algodón. Algo que se ha venido buscando desde hace tiempo ya, pero que dentro de hablo un poco dentro de la preferencia del pequeño agricultor todavía queda en la retina de los más grandes este oro blanco que en mi época al menos los noticiarios en su primera parte anunciaban la cotización de monedas, el estado de las rutas y la cotización de los principales productos agrícolas de exportación, entre ellos el algodón, que se mencionaba en Liverpool como precio referencial, ingeniero. Sí, teníamos tanto en ese tiempo, ese algodón tenía identidad propia, pero es otra época. Sí. Lastimosamente, pasó mucho tiempo, dejamos de lado un rubro demasiado importante, estratégico para nuestra agricultura, y hoy puedo decir que ningún cultivo agrícola ofrece las ventajas comparativas Ujú. del algodón para el pequeño agricultor. Es decir, tendríamos que, en el marco de la agricultura familiar, volver a hablar de un rubro fuerte. Y yo uso el algodón, ¿verdad? Podría ser cualquiera, Sí. pero yo uso el algodón y me pongo a escribir la historia de por qué cayó el algodón, por qué 20 años atrás o 30 años atrás era el rubro principal el que traía plata, no fácil, plata sana Sí. en las puertas mismas de la casa. Accedían a ese dinero el chiquitito, el que iba y cuadernoré Pinao, Juan Ujú. Batila y Mandiyú, iba a traer el papá, iban había tanto que ofrecía ese cultivo y simplemente lo dejamos de lado con la excusa de que usaba mucha mano de obra. Ujú. Y se comenzó a fortalecer cultivos de la agricultura familiar eh, que usaban menos mano de obra. Sí. Entonces, desde mi óptica, en vez de complementarle, simplemente le suplantaron. Así es. Y en agricultura no funciona así. Eso se está viendo. Hay una migración desordenada sobre las ciudades capitales del país, Ujú. las ciudades cabeceras. Ninguna de estas ciudades está preparada para recibir esa migración desordenada. Entonces tenemos que rever un poquitito, revisar todo cómo estamos haciendo. Y de eso trata el libro, mi estimado Freddy. Así tal cual es. Hay tradición, hay aspectos sociales, económicos y que han marcado un antes y un después dentro de los procesos de la agricultura familiar campesina. Es cierto lo que mencionaba el ingeniero, con su experiencia él ha notado el auge del algodón, su mejor momento y así también su apocalipsis, porque en el rubro se hablaba de la venta de la genética paraguaya a la Argentina o la apropiación argentina de la genética. Hasta ahora hablan de un ex ministro de Agricultura que le denomina Matapicudo, por algo será. Y así también la preferencia de la gente por las fibras sintéticas en su momento también contribuyó, según lo que mencionan, a que el algodón fuera dejado de lado de los intereses propios de nuestros agricultores. Otra cosa también, socialmente hablando, se hablaba de un subsidio en su momento, que fue también otra cuestión política que fue también incluyendo no precisamente a los más buenos dentro del rubro, sino que a los más pícaros, para poder acceder a esa plata fácil. Esa sí era una plata fácil, y que también, usando una palabra fuerte, prostituyó el algodón en nuestro país, ingeniero. Es lo que se habla. Es la realidad y está bien detallado en este libro. El libro, hablamos de... Básicamente empecé a escribir el libro tratando de destacar la importancia del técnico de campo. También. Porque es fundamental
en nuestro sistema de producción la asistencia técnica. Y usé de base lo que hicimos en el campo experimental de algodón en San Juan Bautista Misiones los 6 años que estuve ahí. Pero cuando terminé el libro, me dice el señor Efraín Martínez Cuevas, que me corrige esto, me dice, y pona la escribía, me dice, pero la haremos por acento donde la técnico de campo, de Moaini Peteilan del libro. Entonces me hizo cambiar de óptica. Algunas cosas, sí. Y comencé a escribir, y me sugiere él escribir sobre algo que le interese más a la sociedad. Y que, por ejemplo, le dije, y contanos por qué desapareció el algodón. ¿Qué pasó con este cultivo? Y bueno, entonces comenzamos a escribir un libro. Es de lectura. Yo defino el libro como un material que debería conocer todo trabajador del campo. Está escrito de manera sencilla, permite una lectura muy amena. Es como un cuento, sin la fantasía de los cuentos. Se entiende, sí. Entonces, hablamos de hechos reales, muy duros, muy tristes para este país, década a década, tratando de identificar los problemas que surgieron, y ponemos ahí cosas como cuando políticos recomendaron no sembrar el cultivo, sin ofrecer alternativas. Sí. Cuando se introdujo variedades sin el control debido, que contaminaron todo y nuestra producción cayó bruscamente también por culpa de eso. Y hay tantos otros factores que hablan ahí. Yo defino como factores naturales y factores artificiales. La serie como 20 de factores que hicieron que caiga el algodón. Los naturales, las sequías que tuvimos en esa época, la caída de los precios, la aparición de plagas, y los artificiales como los hechos de corrupción que estás nombrando. Se vendieron semillas a la Argentina en un momento crucial para el algodón. Se introdujeron variedades sin hacer los estudios debidos y apareció la enfermedad azul, que de 1.700 kilos caímos casi por hectárea. Sí. Al año siguiente caímos a casi cero. Y hasta que aparece el picudo como una detonante y cae toda la estructura y se desarma la cadena productiva del textil. Todo esto está bien, es normal. Sí. Solamente que no previmos algo en vez de. Yo no defiendo al algodón. Sí. Creo que a nuestra agricultura, en el marco de la agricultura familiar, necesitamos un rubro sostén, un rubro fuerte, para que el productor pueda, mediante ese rubro fuerte, acceder otra vez a beneficios como créditos oportunos, asistencia técnica, investigación nueva. No, en este momento nuestra investigación no está generando nada. No tenemos nada para el pequeño agricultor en los últimos tiempos. Ni semilla de locro no tenemos ahora. Sí, nuestra extensión agrícola tiene que reinventarse, así como está. Necesitamos un Ministerio de Agricultura que vuelva a recuperar su rol técnico. Ahí va mi siguiente pregunta. En las anteriores épocas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería era uno solo. Hoy día está dividido en algo así como 8 o 9 autarquías. Cada uno trabaja por su lado, pero al fin y al cabo el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el que pone la firma al final. Entonces, tenemos investigación agraria IPTA, tenemos calidad de semillas Senave, tenemos Banco Nacional de Fomento, que es totalmente independiente, crédito agrícola, como bien mencionaba, pero pareciera ser que todavía les cuesta trabajar en conjunto como para lograr eso que usted menciona, ingeniero, porque hay recursos, hay buenos técnicos, grandes investigadores,
pero a lo mejor faltarían políticas más, o que dentro de las políticas se involucre a gente más conocedora o se les permita hablar a esa gente que conoce para poder generar entonces estas herramientas que usted menciona. Sí, señor. Otra vez volviendo al libro, desglosamos todo eso que estás diciendo, pero hay un factor principal que también le nombramos ahí. ¿Cuál sería? El pequeño agricultor. Uh-huh. El pequeño agricultor es el primero que tiene que readecuarse. Sí. Uno de los problemas que empujó la caída del algodón es el individualismo de nuestro pequeño agricultor. Es muy débil, muy frágil, él solo allá en el fondo. Uh-huh. Veamos Cocueruguape, ahí donde no llega nadie. Entonces él también tiene que readecuarse, mirar su cultivo como su negocio. Así como plantar, sembrar, cosechar, ya no funciona. Pero la institución rectora del sector agrícola es el Ministerio de Agricultura. Y sí, con la modernización del Estado, en aquel tiempo se crearon los entes autárquicos, el SENAVE, el IPTA, Extensión Agrícola quedó dentro del Ministerio de Agricultura, sí. Pero no hay la menor coordinación ni dentro de esas instituciones, menos entre ellas. Entonces, todo eso tocamos en el libro en forma más detallada. Aquí en Mesa de Trabajo tenemos, o se puede apreciar la portada de este libro que tiene varias páginas, en el cual obviamente se basa esta historia de un conocimiento de una larga trayectoria como extensionista también del ingeniero López, en el cual habla del algodón y sus variantes, lo que fue pasando con este rubro muy importante dentro de nuestra economía. Recuerdo yo en mi época de infancia, ya por los 90, en donde en los dos canales de aire que teníamos, el 13 y el 9, en aquella época, era importantísimo hablar de esto. Se hablaba, había campañas televisadas de la cuestión del matapicudo, de los cuidados, de la quema de rastrojos y demás, pero también han ido evolucionando las tecnologías de manejo. Anteriormente se hablaba de quema, hoy día se habla de dejar los cultivos sobre el suelo para aprovechar esa materia orgánica y darle cobertura, soporte a la nueva planta que va emergiendo. Tecnologías que fueron cambiando, pero que también fueron costándole al pequeño productor ir adecuándose a esto, como mencionaba el ingeniero dentro de lo que hace algunas páginas del libro. Vamos. Resurgirás algodón, de Luis Darío López Dávalos, ingeniero agrónomo con vasta experiencia en el rubro, tanto en la extensión como en la educación agraria. Conoce muy bien de lo que estamos nosotros mencionando en este momento. Mencionaba en sus inicios de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería era uno solo, después se separó, se abrió para darle mayor versatilidad a las diferentes dependencias que este tenía. Hoy día se habla nuevamente de una reincorporación de varias de estas autarquías al sistema público agrario, al MAC propiamente dicho. Mencionaba también el ingeniero de que se dejó de lado el algodón por una cuestión muy práctica, por decirlo así. Algunos en su momento el algodón tenía buen precio, después fueron cayendo y costaba ya al pequeño agricultor cubrir sus gastos. ¿Por qué? Porque lo cosechado no era lo precisamente óptimo para poder cubrir esos costos y generar ganancia. Bueno, esa parte tecnológica fue la que también influyó entre los pequeños productores. Mencionaba también el ingeniero la soledad en la cual cada productor está trabajando. Nos falta organización, si bien es cierto se ha avanzado bastante, igual todavía quedan algunos factores muy importantes que tocar, que arreglar para poder entonces cooperativizar a nuestros productores realmente. Hay una asociatividad, pero es muy frágil todavía. Fortalecer ese lazo, como lo hacen las colonias menonitas del Chaco, por ejemplo, sería muy importante porque ellos aprovechan íntegramente cada segmento en el cual ellos están dedicando su trabajo, ingeniero. Sí, todo se presta para caer en el asistencialismo y tenemos que tener mucho cuidado. Eso destruye la dignidad del campesino. Todo lo que se le va a ofrecer al productor tiene que ser a través de un crédito agrícola
adecuado para la pequeña agricultura, no como la que estamos teniendo en este momento. Uh-huh. El crédito tiene que ser accesible a todos, no se le da a fulano porque está en Inforcón o porque su cédula está vencida, no, el crédito agrícola debe ser para todos, en condiciones lo más rígidas posibles, dentro de la mayor informalidad que se pueda. Si se puede, se le tiene que llevar hasta su casa ese crédito. Pero a ese cambio estructural profundo que requiere nuestra agricultura o nuestras instituciones, tampoco hablé hace rato que el productor tiene que readecuarse. El técnico también debe readecuarse. Necesitamos, se espera mucho más de nosotros, de los ingenieros o de los bachilleres agropecuarios o de los prácticos rurales, porque agrónomos ya no hay. Sí, así son bachilleres agropecuarios, que se les dice agrónomos. Son fundamentales para nuestra agricultura. En mis tiempos, el agricultor líder era un técnico más y fue muy útil y ayudó muchísimo en la transferencia de tecnología. Pero hoy necesitamos técnicos profesionales para que formen agricultores profesionales. Eso. Nuestro agricultor siempre fue muy particular y nosotros tratamos de llegar a ellos en guaraní, sí, adecuando nuestro vocabulario a ellos, y sin darnos cuenta, muchas veces el ingeniero se convertía en agricultor, uh-huh, en vez de al agricultor convertirle en ingeniero. Sí. Entonces, hoy día no es suficiente con agarrar un producto químico, una semilla, una bolsa de semilla y leer las etiquetas. El agricultor tiene que ser partícipe de cómo se llega a eso. Necesitamos mucho más de lo que estamos haciendo si queremos volver a recuperar nuestra agricultura. Hablamos del algodón. Para hablar del algodón, si queremos recuperar, tenemos que hablar de superar el monocultivo, fertilizar, recuperar los suelos, sí, equipar al productor, pero si le quitas algodón, vas a ver que toditos los rubros están en igualdad de condiciones. Sí. Ni el sésamo, ni la caña dulce, nada se fertiliza. Todo se vuelven monocultivos donde están. Extractivos. Extractivos. Amén. Entonces, todo, sí, necesitamos, por eso, sentarnos y discutir entre todos. El agricultor nunca fue partícipe de las decisiones. Supongo Yerajaco a Eñoteta se le entregaba la bolsa, él no sabía ni qué calidad de semilla, uh-huh, recibía, por más de que en la etiqueta decía esto, aquello. Muchas veces no era cierto. Así es. Entonces necesitamos enseñarle cómo saber que su semilla, por ejemplo, si hablamos de semilla, tiene un poder germinativo que dice ahí en la bolsa. El vigor no se puede, ¿verdad? Pero uh-huh, también es muy importante. Sí. Necesitamos que nuestras instituciones, el SENAVE, nos diga que el producto químico que dice tanto 60%, tenga el 60% de principio activo que dice la etiqueta. Uh-huh. Es decir, necesitamos tanto, pero se puede y no tenemos que olvidarnos de la capacitación. Es fundamental la capacitación así es. del técnico y del productor también. Es por eso que hablamos nosotros de ese ordenamiento del sistema productivo. El IPTA es el encargado de nuestro país de desarrollar tecnología, de desarrollar la investigación y, como bien mencionaba, investigación y desarrollo de variedades adaptadas, así también de las diferentes estrategias para utilizar los diferentes productos disponibles hoy día con el fin de brindar calidad a lo producido, pero así también darle inocuidad
y la sanidad necesaria para que este no afecte el entorno en el cual se está produciendo y por sobre todo también a los productores y a los consumidores en esa escala. El Senave, obviamente, en su etapa de desarrollador de la validación de la calidad de las semillas y de los productos que acompañan, también paralelamente debe desarrollar. El extensionista es ahí el que, por algo su nombre lo dice, extensionista, es el que baja al nivel de los pequeños productores en un lenguaje entendible todo aquello técnico que el Senave y el IPTA han investigado. Entonces, esa discusión viene ahí. El Estado es el promotor de las políticas productivas o pecuarias de nuestro país como tal. Debe de, como bien mencionaba el ingeniero, otorgar créditos flexibles. Tecnologías también adaptadas a estas condiciones que siempre hablamos nosotros de las políticas de espejo, copiar de Argentina y de Brasil lo que hay, copiar lo bueno, porque también traen, a veces vimos algunas tecnologías que parecen un tanto ilógicas, pero que al fin y al cabo son ideas que se han traído. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. El ingeniero López acá acerca de las diferentes realidades. Si bien es cierto, el libro está enfocado en el algodón, uno cambiándole a sésamo, cambiándole a maíz, cambiándole a caña dulce, se encuentra exactamente con las mismas dificultades, pero no todo es dificultad. También habla de los buenos momentos del algodón, pero técnicamente hablando, sin romantizarlo, ingeniero. Una lectura real de lo que representó un rubro muy importante, del cual hoy día lo hablamos, pero a nivel de grandes productores en el Chaco paraguayo. En la zona de Itapúa hay pequeños productores que se dedican aún a esto, pero tienen ciertas dificultades atendiendo a los rendimientos que no se dan, debido a que el algodón es muy exigente y los suelos prácticamente no tienen ese acompañamiento tecnológico como para poder tener un volumen apropiado y rentable. Entonces van migrando. Los agricultores van probando rubro tras rubro para ver en cuál cae, en dónde le cae la ficha. Pero muchas veces ese apostar a la suerte no lo acompaña porque son tiempos que se pierden y es dinero que se invierte y muchas veces se pierde, entonces se ve obligado a cerrar rutas, se ve obligado a llegar hasta Asunción a manifestarse y llevar también muchas veces promesas que quedan en el vacío, ingeniero. Tocas un tema bastante delicado también, ¿verdad? Es totalmente cierto. De hecho que no se puede seguir cosechando. El promedio del sésamo está por los 800 kilos. Sí. Dicen que, ¿verdad? Yo creo que estamos un poco más bajos, pero nuestro poroto no pasa de 500. Sí. Nuestra caña dulce se quedó en los 30 o 40 toneladas, nuestra mandioca. Entonces, no podemos seguir trabajando con esos rendimientos. Ningún cultivo va a pagar su costo de producción. El algodón es un cultivo muy rústico, por eso está ganando espacio en el Chaco, entre otras cosas. Sí. Allá fueron los sojeros, comenzaban a poner sus hojas, al final del año no cosecháis la icogas y cuay porque no le permitían las condiciones allá. Sí. Sin embargo, con el algodón se cosechaba algo. Entonces, del promedio de 5.000 hectáreas que tuvo el Chaco siempre, en este momento comenzaron a doblar. Se fue a 10, a 20, a 3. En este momento están por las 60.000 hectáreas. Sí, ya, es. con un límite inimaginable. No sabemos qué cantidad se puede sembrar porque permite todo el Chaco. Y eso va a seguir creciendo. En la región oriental no podemos pensar en hacer agricultura como se hacía antes. Sí. Antes le llegaba la semilla nacional. En este momento no hay ni semilla nacional. Hay un poquitito que hacen en el Chaco y el resto se trae de la Argentina cada año. La semilla es fundamental para nuestra seguridad. No tenemos semilla de nada. Si vos querés poroto, maíz, maní, no hay semilla. Entonces, es interesante para la siguiente conversación hablar un poquitito de semilla. De hecho, siempre hay cuestiones que se van complementando dentro de lo que hace a una intención que con bombos y platillos anuncian, pero
uno bajando a tierra esas ideas, se topa con esa realidad que mencionan. No hay recursos, no hay simientes, no hay idea de cómo implementarlo dentro de los pequeños productores, que hoy día ven a la agricultura como una changa más, no precisamente ese toque profesional como mencionaba. Tienen la tierra, tienen 5, 8, 10 hectáreas los que fueron beneficiados con la reforma agraria en su momento, IBR, hoy día INDER, que tienen esa disponibilidad. No tienen la tecnología. ¿Por qué? Porque apenas pueden aprovechar 1 o 2 hectáreas, pero aprovechadas de forma no precisamente la más adecuada, cerrándose a rubros que son tradicionales: el poroto, algo de maíz, algo de cañas, porque a lo mejor tiene alguna vaca que tiene que alimentar en época crítica, pero en eso se basa su sistema de trabajo. Sésamo es muy ocasional, si bien es cierto tiene buen precio hoy día, es muy fluctuante. El algodón, ahí entraba antes de ingeniero. Hay tecnología adecuada a la pequeña agricultura. Sí. En este momento la preparación de suelo, en la mayoría de los distritos de la región oriental, los municipios o las gobernaciones están haciendo la preparación de suelo. Tenemos que conversar, ¿verdad? Porque se hace la arada y la rastreada, y la rastra ya es grosería en agricultura. Hoy día. Sí, la rastra tenemos que conversar, no es el camino. Están ayudando, ¿verdad? Sí. Pero venimos un poquitito más y sembradoras ya no tenemos. Ya no hay. Ahora ya vi que aparecieron algunas sembradoras para sésamo. Eterno problema del algodón fue la matraca. El cáncer de la agricultura, yo le llamo, bien detallado en el libro. La traca o matraca. Le doy un capítulo especial porque para mí fue el tema de densidad, fue uno de nuestros problemas principales. Entonces vi que aparecieron algunas sembradoras para sésamo, al fin, muy necesaria, que es de fácil elaboración, de fácil, no incorpora mucha tecnología, algo muy sencillito que se podía hacer en la escuela agrícola y en cada cupé. Es la misma cosa que para la zanahoria, pero no hacemos. Bueno, después nos vamos al pulverizador. El pulverizador ya y todo el costal que tenés que ir bombeando, desde que yo me acuerdo tenemos. Ya vino, después vino Turbair de la Shell, el Micron Ulva de Siva, pulverizadores a pila que llevaban 4 o 6 líneas. Después vino el Electrodin, después vino el Yacto hidráulico, que vos bombeás 1 o 2 veces y ya te da en forma fluida y homogénea el chorro. Sí. Pero vas al campo y te encontrás otra vez con el pulverizador costal. Va, el Oicoa. ¿Por qué no insistimos en dar un paso hacia adelante? Entonces, esos son nuestros problemas. Yo estuve en el campo experimental de San Juan Misión. La producción de ahí desmotábamos en una mini desmotadora. 20 sierras, desmotaba 1500 a 1800. Si era jornada diapitame, trabajamos más horas y desmotaba hasta 2000 kilos por día. Entonces, es una alternativa. ¿Por qué el algodón se desarrolla, se aguantó tanto tiempo en el Chaco? Porque los menonitas quitan la semilla por un lado y la fibra por el otro lado. De la semilla venden, hacen aceite, se le queda como balanceado, le dan a comer a su vaca. Ese balanceado con el expeller de algodón permite que la leche tenga más grasa. La leche tiene un plus, y así va una cadena que está todo entrelazado una vez que se le agarra el hilo. Pero necesitamos empezar de algún lado. Así tal cual es, ingeniero. Le agradezco mucho su tiempo, ingeniero. Hablamos muy dinámicamente de este hermoso libro de material que he visto, al menos en la parte de los índices, tiene muy buenas descripciones de los procesos por los cuales ha pasado el algodón. Y ya me gustaría comprometerlo el día viernes, ingeniero, para que nos acompañe acá en estudio, porque nuestro tiempo ya está acabándose. ¿Le parece? Sí, ningún problema. Quiero leerte 3 renglones, si me permitís. 1 minuto. Dale, adelante. No, menos 1 minuto. Por último,
se necesita definir claramente los objetivos y no demorar su ejecución, porque el algodón hoy está preparado solamente para ser altamente tecnificado y preferentemente mecanizado. Y el desarrollo de la agricultura empresarial, el uso intensivo del capital y la tecnología, la agricultura tradicional o el pequeño productor no tendrán ninguna chance de seguir. Así termina el libro, que no es ningún cuento, es pura realidad. Muchas gracias por haberme invitado a conversar del tema. Así, este es el libro que hablamos, Resurgirá Algodón. Vamos a estar publicando en las redes sociales Amanecer Agropecuario, dónde conseguirlo, a quién llamar, dónde ubicarlo, y con ello también entonces tener en su mesa de trabajo, un libro de consulta también, no solamente un libro de lectura nada más, un material de consulta muy dinámico acerca de un rubro muy importante en su momento y que tiende a ser llamado nuevamente un grande en nuestro país. Nos vamos, agradecemos a todos por habernos acompañado hoy. Lo comprometo al ingeniero para el día viernes, así que si se anima a venir, vamos a estar hablando acerca del algodón nuevamente como un rubro muy importante dentro de la agricultura familiar campesina.